seamos sinceros en esta área. Ahorita exactamente me hicieron una pregunta. Y no vaya a pensar que yo me sé la Biblia completa, hermanos. Siempre hay cosas que como por ahí, como que se nos van. Y ahorita me hicieron una pregunta que me pusieron un ratito a temblar, pero la respuesta la di en menos de un minuto. Una cosa he aprendido: si no sé responder a las preguntas, prefiero mejor callar y no responder lo que la Biblia no dice. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque a veces hay gente que dice, no, la Biblia dice así. Hermano, si usted no está seguro de lo que va a hablar, si no está seguro de lo que usted va a responder, creo que es mejor callar y escuchar la respuesta, ¿verdad? A veces me preguntan cosas que a veces se me va por ahí la señal y no mucho me recuerdo, pero después de un minuto pues la señal empieza a bajar y ya no recordamos de qué quiere decir. Vuelvo a preguntar, no sé si alguien por aquí de los que estamos presentes sabe qué significa la palabra perseverar. Le digo esto porque hemos malentendido el concepto de lo que es perseverar. A veces encontramos un hermano en la calle y le preguntamos, hermano, ¿usted está perseverando? Y él dice, sí, hermano, yo estoy perseverando. Ok, ¿y dónde persevera? Ah, pues persevero en la iglesia fulana de tal. Pero creo que la pregunta que le estamos haciendo no es la pregunta correcta. ¿Por qué? Porque perseverar, hermanos, perseverar y congregarse son dos preguntas y dos respuestas muy diferentes. ¿Qué estamos haciendo ahorita aquí? Estamos congregando, ¿no es cierto? Esto es congregarse. Congregarse es que la persona vaya y se reúna con un grupo de personas. Pero, ¿qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? No sé si se le viene algo a su mente para que lo tomemos como enseñanza, porque de hecho es enseñanza. Y creo que en una escuela, tanto como el alumno le pregunta a los maestros y los maestros también pues le preguntan a los alumnos para ver qué tanto están aprendiendo, ¿verdad? Entonces yo quisiera hacerle la pregunta a usted, no específicamente a una persona, sino quisiera dejar la ventana o las puertas abiertas para que si alguien quiere por ahí responder qué significa la palabra perseverancia o qué se le viene a su mente cuando escucha la palabra perseverar. Mantener. Mantener. Mantenerse. Bueno, excelente. Escalar. Escalar. Lograr logros en cada tiempo, en el ámbito espiritual, ¿verdad? Pues tal vez no sería escalar, sino al final sería lograr el logro. Lograr algo, pero a eso ya eso es la perseverancia, cuando usted no descansa hasta no lograr la meta que usted traza. Eso es perseverar. Ya vamos llevando al concepto para que entendamos qué es perseverar. Entonces estamos viendo que perseverar es una palabra que tiene un gran peso y que dentro de la congregación un 90% de personas se congregan, pero un 10% de personas tal vez son las que perseveran dentro de la congregación. ¿Estamos? Ok, no se preocupe, yo aquí le voy a dar algunos conceptos de lo que significa la palabra perseverar. Y número uno, la palabra perseverar significa firmeza. Número uno, la palabra perseverar significa firmeza. Número dos, la palabra perseverar significa constancia. Y número tres, la palabra perseverar significa persistencia. Ese es el real o el verdadero concepto de la palabra perseverar. Significa que cuando usted persevera, usted se mantiene, ¿qué dijimos? Firme. Yo le voy a pedir un favor, hermano. Me hubiera gustado, la verdad, que todos empezáramos juntos, porque como es una enseñanza, van a empezar a llegar y creo que esto nos va a perder un poco de tiempo aquí a nosotros y luego a ustedes, que hay unos que son bien chismosos, que tantito miran que viene alguien y empiezan a pescuezar quién es. Entonces, bueno, le voy a pedir un favor, hermano, si usted mira que está entrando personas, deje de chismoso, está viendo para allá, enfóquese aquí para que no nos desconcentremos en el mensaje. Dijimos que la palabra perseverancia, número uno, significa firmeza. Número dos, la palabra perseverancia significa constancia. Y número tres, la palabra perseverancia significa persistencia. Significa que si estamos cumpliendo estas tres cosas, usted con solvencia puede decir que usted está
perseverando. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, la palabra firmeza? ¿O en qué versículo de la Biblia lo podemos respaldar? Efesios capítulo 6, versículo 11, dice la palabra de manera literal: vestidos pues con toda la armadura de Dios, y habiendo acabado la prueba, estar firmes. Ahí encuentra usted la palabra firmes. Significa que una persona que persevera aún en el momento del proceso, en el momento de la prueba, es una persona que siempre estará firme. ¿Qué significa firme? Estar recto delante de Dios. Constancia. Ahora venimos con la palabra constancia. La palabra constancia es alguien, una persona que tiene confianza en Dios. David claramente dijo: pacientemente esperé en Jehová. O sea que una persona que persevera es una persona que tendrá la confianza plenamente en Dios y no se moverá de su forma de pensar o de su conducta que tiene dentro del evangelio. Luego encontramos la palabra persistencia. La palabra persistencia la encontramos en Lucas. Mire, hermano, yo le voy a ir dando muchos pasajes de la Biblia. Si usted por ahí está interesado en los pasajes y no lo logra anotar, por favor levante su manita, no se preocupe, a veces hablo demasiado rápido. Entonces, persistencia encontramos en Lucas capítulo 8, por ejemplo, versículo 15. Ahí habla la palabra persistencia. Y si gusta, leemos ese versículo de persistencia. Lucas capítulo 8, versículo 15. Ahora sí vamos a agarrar un poco de aviada con este mensaje. Tal vez ahorita usted no está entendiendo perfectamente, pero ahorita conforme vayamos llegando, vamos a ir entendiendo a profundidad este mensaje. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 8, versículo 15, ¿qué dice? Mas la que cayó, está hablando de la buena semilla que fue sembrada. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué dice? Retienen la palabra oída. ¿Y qué dice? Y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. Ahí está el problema, que no todas las personas que perseveran dan fruto dentro de la congregación. Hay personas que están a punto de dar fruto, pero cuando están a punto de dar fruto, ¿qué hacen? Se estancan y ya no dan fruto. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que se han metido a buscar de Dios, y son aquellas personas que tienen un temperamento diabólico y satánico, que con tantito se les para el pelo y ya quisieran hasta agarrarlo a usted del pescuezo, porque son de temperamento fuerte, hermanos. Y empiezan a buscar, y empiezan a buscar. Ya Dios está a punto de darles el fruto de la templanza, de darles el fruto que necesitan, de ser misericordiosos y pacientes, pero dejan de persistir y nuevamente esta persona ya no da fruto. ¿Qué es perseverar? Es persistir. ¿Está persistiendo usted, hermana? ¿Está persistiendo usted? Mire, hermano, es que volvamos a entender todo esto, por favor. Tenemos personas dentro de las congregaciones que no faltan ni una vez a la semana. Se congregan, si fuere posible, los 7 días a la semana. Pero es gente que nunca persevera, o sea, nunca persiste hasta alcanzar la meta que un día trazó. ¿Qué es perseverar? Es lograr las metas que trazo en mi vida, pero no solamente trazar una meta, sino alcanzar esa meta. Estaba estudiando para que usted tome nota y un ejemplo. El hombre que creó estas lámparas o estos focos, no la luz, porque la luz no fue creada por el hombre, sino que ya Dios creó la luz. Pero estas bombillas, estos focos, fue creada por un hombre llamado Thomas Wilson. Imagínense cuántos años este hombre perseveró hasta alcanzar una energía perfecta. Y le aseguro que este hombre quemaba un foco, quemaba otro foco y se le quemaba otro, pero cada que él quemaba un foco no lo tomaba como pérdida, sino lo tomaba como experiencia y como ganancia. ¿Cuánto tiempo le llevó este hombre para crear estos focos? ¿A qué quiero llegar con esto? Que mucha gente, por no perseverar o por no persistir, nunca logra tener los deseos que tiene en esta bendita vida. ¿Por qué? Porque empiezan una meta, pero nunca la terminan, si no se quedan a medias.
Usted y yo deberíamos de perseverar a cada momento. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? ¿Sabe cuál es el problema? ¿Entendió qué significa perseverar? ¿Cuál es el problema que tenemos dentro de las congregaciones? Que tenemos gente inútil que persevera más en lo malo y no en lo bueno. Hay gente dentro de la congregación que prefiere perseverar en lo malo y no en lo bueno. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que ya se les dijo que dejen de hacer ciertas cosas, pero como son testarudos, hermanos, siguen haciendo lo malo que ya se les dijo que no lo hagan. ¿Por qué? Porque triste, lamentablemente, dentro de las congregaciones es más fácil encontrar gente que persevere en el mal y no que persevere en el bien. Hay gente, ya se le dijo, deja de hacer tal cosa, deja de hacerlo, y le gusta estar como el marranito metiendo su nariz en el lodo, porque hay gente que prefiere perseverar en el mal y no perseverar en las cosas buenas. Tome nota usted. 22:15 de Apocalipsis dice que hay gente que ama más el pecado que no las cosas buenas. O sea que hay gente que le gusta perseverar más en lo malo y no en lo bueno. Así de fácil. Así de fácil. Número 1. ¿En qué debería de perseverar la iglesia de Dios? En algo que la iglesia debería de persistir a cada día y que lastimosamente muchos no quieren perseverar, es en el temor de Dios. Pregunto, ¿usted tiene temor de Dios o tiene temor de hombre? De Dios. ¿Y los demás? Están mudos. Estamos en enseñanza, hermano. Y no se preocupe que al final del mensaje también vamos a dejar a preguntas y respuestas para que desahogue lo que lleve en su corazón. Aleluya. ¿Usted está perseverando en el temor de Dios o está perseverando en el temor de los hombres? Aleluya. Dios. ¿Qué es perseverar en el temor de Dios? Perseverar en el temor de Dios consiste en que aunque nadie me está viendo, yo no hago lo malo, hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé que ninguna persona me está viendo, pero los ojos de Dios están puestos en mí en ese momento. Eso es perseverar en el temor de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Vaya a ver Proverbios capítulo 23, versículo 17. 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 ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cuánto debemos de perseverar en el temor de Dios? Todo el tiempo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Es más fácil encontrar personas dentro de la iglesia que tienen temor de hombre y no temor de Dios. ¿Cómo se conoce una persona que tiene temor de hombre y no de Dios? Es la persona que vive pecando, escondiéndose del pastor, escondiéndose de los líderes, porque el temor de esta persona no es hacia Dios, sino hacia las personas. Cuando una persona tiene temor de hombre, es aquella persona que dice, ay hermana, le voy a contar un chisme, pero que no lo vaya a escuchar el pastor, que no lo vaya a escuchar el hermano, no se lo vaya a decir a nadie. Esta es la gente que persevera en temor de hombre y no en temor de Dios. Amén. José, un gran ejemplo a seguir con temor de Dios. Estaba solo con la mujer de Potifar. Estaban solitos en el cuarto. La mujer lo agarra, le quita la ropa, lo desnuda y le dice, duerme conmigo. Pero me encanta la frase que José toma y dice, ¿cómo yo voy a defraudar a mi Dios? Porque cuando tenemos temor de Dios, no pensamos en qué dirá la gente. Pensamos en qué dirá Dios de nosotros. Esa es la clave de una persona que tiene temor de Dios. No se enfoca en qué dirá la persona, sino se enfoca en qué dirá Dios de mí. Porque ¿de qué sirve que la gente hable bien de mí? Jesús lo dijo en una ocasión. ¿De qué sirve que los hombres hablen bien de ustedes si lo que ustedes están haciendo para Dios es abominación? Entonces, al final del día, hermanos, aquí no estamos buscando aprobación de hombre. Lo que estamos buscando es aprobación de Dios. Y mi temor y su temor no tiene que ser hacia hombre, sino hacia Dios. Ejemplo más grande.
Lucas capítulo 12, versículo 5. Jesús dijo: amigos míos, yo les voy a enseñar a ustedes a quién deben de temer. No temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Yo os digo, dice Jesús, a quién deben de temer. Más bien temed a aquel que después de destruir tu cuerpo tiene poder de mandar tu alma al infierno. A este hay que temer. ¿Y quién es este? Es Dios, el único que da y el único que quita la vida. Amén. Entonces, pero aquí lo que me interesa es que Salomón dice perseverar en el temor de Dios todo el tiempo. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que persevera en el temor de Dios solo cuando viene las 2 horas al culto. Saliendo del templo, dejó de perseverar en el temor de Dios. En el templo se comportan como dignos, se comportan como santos, se comportan como benditos miembros e hijos de Dios, porque tienen temor de Dios. Pero, ¿y saliendo del templo? Pero, ¿y en sus casas? ¿Pero en el trabajo? ¿Pero en el negocio? ¿Qué conducta estaré mostrando? ¿Estaré siguiendo en el temor de Dios? ¿Seguiré perseverando en el temor de Dios? ¿O se termina el temor de Dios? Cheque usted cómo hay señoras de sinvergüenza. Ay, mija, quítese el pantalón porque vamos a ir al culto. Pero, ¿y qué tiene que vengamos al culto? Pero si al Dios al que yo le sirvo no solamente está en la casa de oración, sino Él está en todas partes. Entonces, ¿qué está pasando con la humanidad hoy en día? Que no quieren perseverar en el temor de Dios. Y si perseveran en el temor de Dios cuando les conviene. Sin embargo, la Biblia me está diciendo que yo debo perseverar. Y ya vimos que perseverar es estar firmes. ¿Firmes en qué? En el temor de Dios. ¿Constante qué? En el temor de Dios. ¿Persistentes qué? En el temor de Dios. Y es lo que está haciendo falta hoy dentro de las congregaciones. La voy a sacar mi privilegio porque... a ver qué dirá el pastor. Voy a ir al culto solo para que el pastor no diga nada. Voy a ir al ayuno porque el pastor... Es que ese es el problema. Que la humanidad no tiene temor de Dios, sino temor de hombre. ¿Qué le interesa a usted que diga el hombre? Si la vida no se le da al hombre, la salvación no la da al hombre, el perdón de pecados no lo da al hombre. Eso viene de parte de Dios. Y si yo vengo a la iglesia es porque lo amo y pagarle no puedo, pero con mi temor yo le estoy demostrando que lo amo. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Ese es el temor de Dios. Que aunque usted vaya lejos y nadie lo está viendo, usted no comete pecado porque sabe que al final Dios se está dando cuenta de lo que estamos haciendo. Y ese temor hace que yo no haga las cosas malas porque tengo temor de Dios. Y sé que Dios es amor, pero sé que también Dios es fuego consumidor. Y por ese temor es que trato la manera de agradar a cada momento a Dios. ¿Estamos? Ahora, hay un pasaje en la Biblia, capítulo 8, versículo 13 de Proverbios, y lo vamos a leer, porque ahí hay una característica de una persona que tiene temor de Dios, de una persona que persiste en el temor de Dios. Ahí mismo le dije Proverbios capítulo 8, versículo 13. Ocho 13. Aleluya. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué más? La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Cómo se identifica una persona que tiene temor de Dios? Aborrece las malas cosas, aborrece el pecado. ¿Cuál es el problema que tenemos dentro de las congregaciones? Que las personas, en lugar de aborrecer el pecado, muchos están amando el pecado. Muchos hasta se encariñan con el pecado. Ya hasta por mentira, hasta de bromas, sueltan una mentira. Ya hasta jugando, hacen mentiras. Porque hay gente que está más enamorada del pecado que no en el temor de Dios. No, hermanos, y yo bromeando se lo dije. Dice. Bromeando estaba, hermana, pero bromeando dijo una mentira. Bromeando dijo un chisme. Y aquí la Biblia me está diciendo que con el temor de Dios del mal. Entonces, ¿cómo se caracteriza una persona que tiene el temor de Dios? Se aparta del mal. Allá le está levantando un chisme. ¿Qué tiene que hacer usted? Apártese del mal. No, yo voy a averiguar quién lo dijo. Voy a ir a ver quién fue el que dijo eso. Voy a investigar.
Deje, hombre, apártese del mal. Entienda que si le están levantando un chisme, es mentira lo que le dijeron. No, yo voy a averiguar quién fue el que lo dijo. Voy a ir a ver quién fue esa persona. Déjelo, entienda, la Biblia dice, bienaventurados cuando por mi causa los maldicen, los vituperan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, gócense, porque de ustedes es el reino de los cielos. Eso es lo que hace una persona que tiene temor de Dios, aborrece el mal, se aparta del mal. Pero ¿qué estamos viendo hoy dentro de las congregaciones? Personas, en lugar de aborrecer el mal, están amando el mal, están amando el pecado, tanto así que hay personas dentro de la congregación que prefieren estar en adulterio, en fornicación, antes que romper ese pecado y demostrarle a Dios que lo aman. Hay mujeres que prefieren estar con el hombre que no es su esposo y no dejar ese pecado y servirle a Dios. ¿Por qué? Porque están más enamoradas del pecado que no de Dios. Les gusta persistir más en el pecado antes que en las cosas buenas. Mujeres que están en fornicación, no se quieren casar con su pareja y prefieren irse de la iglesia con ese hombre que no quiere casarse antes que romper el pecado y demostrarle a Dios que están enamoradas de él. Aleluya. Entonces, si hay algo, hermanos, en los cuales yo debería de perseverar todo el tiempo, es en el temor de Dios. Hay gente tan temerosa de Dios que ahorita, por ejemplo, viene el 15 de septiembre, ni pasa por donde está esa música, ni pasa por donde están esas mujeres en minifalda, ni pasa por ahí donde están esas mujeres enseñando sus cuerpos, no pasan porque son tan temerosos de Dios. El que no es temeroso de Dios, más se mete entre en medio de la gente. Si este es mi camino, dice, ¿por qué no busco otro camino? Que no entendió usted que la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Aleluya. Tan temerosos hay hombres de Dios que cuando viene, hermanas que son temerosas de Dios, que cuando viene Semana Santa y la abuela le dice, mija, ayúdame a preparar los panitos de Semana Santa. Mija, dice la viejita, ayúdame a preparar los tamalitos de diciembre. No, mamita, dice, yo no puedo participar de eso, mamita. Es que no puedo prestar mis manos para el pecado, porque ha entendido que Romanos 6:13 dice que las manos y el cuerpo tiene que ser santo delante de Dios y que no se pueden prestar los miembros al pecado ni a la iniquidad, porque hay que presentarlos santos y puros delante de Dios. Y estas mujeres, como son tan temerosas, dicen, no, mamita linda, no, abuelita linda, yo no puedo hacerte los tamalitos para esa fecha, porque ya mis manos ya están consagradas para Dios. ¿Qué está reflejando esa persona? Temor de Dios en ella. Temor de Dios en ella. Bendito Dios. Aleluya. Viene algo muy importante, hermanos. Y quiero que tome nota en esto, por favor. Cuando una persona no persevera en el temor de Dios, una persona que rompe el temor de Dios, automáticamente una persona que ya no tiene temor de Dios, la Biblia a esa persona le llama impío. ¿Quién? Ahora, impío, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de impío. Hay cantidades de versículos en la Biblia. Y algunos leen esa palabra de impío y que quedan como que piensan que es una palabra normal. Pero en sí, ¿quién es un impío? Un impío es una persona que no tiene temor de Dios. Una persona que no tiene ni temor ni respeto hacia Dios. No se preocupe, los impíos no están afuera. Los impíos están dentro de las congregaciones. ¿Dónde tenemos los impíos? En los altares. Gente que no respeta a Dios ni respeta las cosas santas de Dios. ¿Dónde están los impíos? Adentro de las congregaciones. Son personas que les da igual. Acaban de estar hablando mal del pastor. Acaban de estar hablando mal de la hermana. Y al rato viene, yo les bendiga, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Mire, hermano, esa gente impía que no tiene temor de Dios, hermano. Amén. Lo acabo de predicar en la iglesia donde pastoreo. Yo no entiendo a las personas, pero a mí se me haría mal hablar de él porque él es mi hermano. A mí se me hace feo hablar mal de usted porque usted es mi hermano. Si algo tengo en contra de usted, yo voy y se lo digo en su cara porque usted es mi hermano. Cuando yo he reprendido públicamente a muchos cochinos, cuando ellos públicamente hacen sus cochinadas, pero hermanos que yo los conozco y veo que cometen pecados, yo voy personalmente. Pero una gente impía, una gente que no tiene temor, más bien se lo cuenta a todo mundo, y si al caso de último se lo cuenta a usted que cometió el error. No le creo que usted tenga temor de Dios y está hablando mal de sus hermanos a escondidas.
No le creo que usted tenga temor de Dios y está cometiendo cosas raras a escondidas. No le creo que usted tenga temor de Dios y está haciendo cosas que usted sabe que lo lleva al mismo infierno. No le creo que usted tenga temor de Dios. Y cuando una persona deja de tener temor de Dios, automáticamente la Biblia le llama a esta persona impía. Y para que tome nota que los impíos no están afuera, están dentro de la iglesia. Léame por favor 37:21 de Salmos. Para que tome nota que los impíos no están afuera, están dentro de la congregación. Salmos 37, sí creo que es el 21. Salmos 37:21. ¿Lo tienen? ¿Alguien que lo lea? Léalo, por favor, siervo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia. Tanananan. ¿Quién toma prestado y no paga? El impío. ¿Y dónde están esos que piden prestado y no pagan? ¿Será que están allá afuera o están dentro de las congregaciones? Vive Dios. No se enoje, hombre, tranquilo. Es que le estoy leyendo ese pasaje de la Biblia solo para que sea consciente y tome nota que los impíos no están afuera, los impíos están adentro. Hermano, el problema no es tener una deuda. Al final creo que todos tenemos una deuda. El problema no es la deuda. El problema es que usted se esconda para no pagar su deuda. El problema es que usted se enoje con la persona por no pagarle la deuda. Porque hay gente tan remañosa, impía, que prefiere volverse tu enemigo antes que ir y pagarte la deuda que te tiene contigo. Vive Dios. Hermano pastor, hágame favor, présteme 100 quetzales. Se lo juro por Dios en el nombre de Jesús que el domingo se lo pago. Hermano, qué gente más sinvergüenza. Hermana, deme fiado, hermana. Mañana le pago. Hermano, no sea sinvergüenza, hombre. Pague lo que debe. Amén. Amén. Especialmente si toma privilegio. ¿Con qué carota usted sube al altar a cantar que la vida del cristiano es muy alegre y que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor si usted es un sinvergüenza impío? Aleluya. Bendito Dios. Entonces, para que tomemos nota que los impíos no están fuera, están dentro de las congregaciones. Hermanos, no solamente tenemos gente impía que pide prestado y no paga. Tenemos gente impía que ahorita mismo ya le robó 1/4 de terreno a su vecino. Arrancó el cerco y no lo puso donde era, sino se corrió un poquito más para el terreno de su vecino. Así hay gente impía dentro de las iglesias. Amén. Amén. No se preocupe, no diga amén. Bendito Dios. Hay gente tan cochina y sinvergüenza, hermano, que a cada año botan su cerco y no lo ponen donde es, sino se corren un poquito y de poquito en poquito ya están llegando hasta, hermano, ya se corrieron bastante del terreno de su vecino. Eso solamente le estoy dando una probadita para que entienda que los impíos no están fuera, están dentro de las congregaciones. Hay un pasaje en la Biblia de un par de impíos. Quiero que usted lo lea, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Pastor Joel, si me lo busca en lenguaje actual o en Dios habla hoy, por favor, ese versículo. No sé si tiene. No tiene. Alguien que tenga alguna otra versión como lenguaje actual o Dios habla hoy, ¿no tiene nadie? ¿Tiene esa versión? A ver si lo encuentro de aquí rápidamente. Le dije que era primer libro de Samuel. ¿Sí, verdad? Capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tiene? ¿Alguien que lo lea, por favor? Los hijos de Elí eran hombres impíos Ajá. y no tenían conocimiento de Jehová. Ahí le va. Cuando dice y no tenían conocimiento de Jehová, no quiere decir que ellos no sabían quién era Dios. Lo que ellos no tenían era temor de Dios. Y se lo voy a leer en esta versión para que entienda que un impío es una persona que no tiene temor de Dios. Oiga lo que dice en esta versión. Casi no acostumbro eso, pero se lo voy a leer. Dice: los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Entonces,
Ahí dice, y eran impíos que no conocían a Dios. En esta versión dice que eran tan malos que no obedecían ni respetaban a Dios. ¿Quién es un impío entonces? Una persona que no obedece, mucho menos respeta a Dios. Se le predica, le da igual. Si ni a mi tata le hago caso yo, mucho menos el pastor Joel. Si ni a mi tata le oigo, mucho menos ese hermano que apenas estudió con el río. Si ni a mi tata le oigo. Es la gente que no respeta a Dios, hermano, ni mucho menos obedece a Dios. Mire, hermano, lo dije ayer, creo, si no estoy mal, antier, creo, en la iglesia. El martes lo dije en la iglesia, di una enseñanza. Y le decía a las personas que una persona sabia, con temor de Dios y prudente, al momento de reprenderlo, al momento de llamarle la atención, se identifica si es una persona temerosa o es una persona impía. ¿Por qué? Porque hay personas, hermanos, que son buenas para corregir y les gusta corregir. Y hay personas que dicen, yo no tengo pelos en la lengua, hermano, y digo las cosas como son. Pues está bueno que no tenga pelos en la lengua, pero tampoco tenga pelos en los oídos cuando se le llama la atención. Mucho menos pelos en el corazón cuando se le está reprendiendo. Y hay gente, hermanos, que le gusta reprender, le gusta, pero el problema es cuando se le llama la atención. Mire, hermano, y cuando se le llama la atención, no importa quién le está llamando la atención a usted. Usted como sabio recibe el consejo, viva la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Proverbios 9, 6, 7, 8. Aconseja al sabio y el sabio te amará. Amonesta al sabio y el sabio aumentará su saber. Ahí está la clave y el clavo cuando usted amonesta a una persona. Porque hay personas que cuando se les amonesta, y tal vez el que le está amonestando está medio chueco, igual que él. ¿Sabe qué dice él? Usted me va a corregir a mi hermano si usted está peor que yo. Usted me está corrigiendo a mí si usted está peor que yo, hermano. Sí, dice el burro hablando de orejas. El comal le dijo a la olla. ¿Cómo se está identificando esta persona como una impía? ¿Por qué? Porque si Balaam hubiera sido un impío, hubiera dicho a la burra, ¿cómo es que una burra me está hablando? Balaam fue inteligente y supo que Dios podía usar hasta una burra para reprenderle su locura. ¿Cierto o no cierto? Si Dios usó una burra para que reprendiera a Balaam, no puede usar a otro burro para que lo reprenda a usted. Pero con eso le estoy dando a entender que si usted es una persona temerosa, aunque un borracho lo corrige en la calle, usted va a decir, gracias por su consejo, lo tomaré en cuenta. Porque dice la Biblia que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Y a veces Dios permite que las piedras, que son las personas impías, las personas mundanas, se acerquen para reprendernos y darnos un consejo. Pero ¿qué hago yo como sabio? Muchas gracias. Se le agradece su consejo, lo tomaré en cuenta. Pero cuando la persona es una impía, sí, ¿cómo me está corrigiendo usted a mí? Si mire cómo están sus hijos, mire cómo está su mujer, mire cómo está su marido. Recibe el consejo, impío. Recibe el consejo. Aleluya. Ahora, ¿qué me interesa de esto de los hijos de Elí? Que los hijos de Elí eran hombres impíos, dice la Biblia. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que por lo menos estos muchachos, si usted sigue leyendo la historia, en la puerta del templo, allá en la puerta, se revolcaban con las mujeres. O sea, cometían adulterio, fornicación, pero no lo hacían en el altar, lo hacían en la puerta. Vayamos a la vida actual. ¿Dónde están los adúlteros hoy en día? ¿Dónde están los fornicarios hoy en día? ¿En las puertas o en los altares? Para que tome nota dónde están los impíos. Los impíos no están afuera, están dentro de las congregaciones. La mujer vive celando a su marido, hasta con la misma hermana lo cela, y al rato está en la iglesia. Dios le bendiga, hermanos, vamos a cantar una alabanza. Mire qué impíos, hermano. Mire qué impíos, hermano. El hombre vive celando a su mujer. Si vas a ir a la tienda, te apuras. En 2 minutos te quiero aquí para... No seas celoso, hijo, el diablo impío, hombre. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice en Santiago que el que tiene celos, tiene una mente diabólica, animal. Eso lo dice la Biblia. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, si hay algo en los cuales deberíamos de perseverar
Todo el tiempo es en el temor de Dios. Persevere en el temor de Dios dentro de la congregación, estando en su casa, persevere en el temor de Dios. Hermano, por favor, está en la cama viendo el teléfono, persevere en el temor de Dios, porque algunos no perseveran en el temor de Dios cuando están en la cama viendo su teléfono. Se les aparece una mujer en calzón, ahí se quedan un buen rato mirando piernas, escuchan una música que antes se emborrachaban y se volvían atarantados más de lo que ya estaban, se quedan escuchando esa musiquita. Es que nadie está viendo. En el temor de Dios, ahí en la cama se tiene que reflejar. Nadie me está viendo, pero Dios está presente. Dios está presente. Amén. Aleluya. 2, pasemos con esto. En algo en los cuales yo debo de perseverar todo el tiempo y perseverar hasta que lo logre, es en la oración. Oración es lo que menos se vive en las congregaciones. Hermanos, vamos a sacar una semana de oración. Ay, Dios, el hermano, si más tarda orando 5 minutos. Usted mira, ya está volando lenguas allá atrás. Tenemos una generación que solo vive pidiendo oración. Hermano, ore por mí, hermano. Hermano, ora por mí. Hermano, ora. Hermano, deje de estar pidiendo tanta oración. ¿Qué significa orar, mis estimados? Significa hablar con Dios. Eso significa que entre usted más ora, más habla con Dios. Y entre más habla con Dios, más confianza tiene con Dios. Y entre más confianza tiene con Dios, hay más probabilidades que Dios le dé lo que usted le pide. Aleluya. No le estoy diciendo que no pida oración. Pida oración. Pero usted está buscando en oración. Pero es que hay gente tan perezosa, haragana, que no quiere orar y quiere que otro lo haga por él. ¿Por qué no lo hace usted? Aleluya. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hace usted? Es cierto, la Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo a pedir cualquier cosa, Dios lo va a hacer. Pero está diciendo que se tienen que poner de acuerdo. El problema es que hay gente que no ora. O no solamente eso, la oración no debería de ser de que hoy sí, mañana no. La oración, hermanos, es una necesidad que se tiene que hacer constantemente y a cada momento. Tanto así que Pablo dice a los Efesios, y también lo dice en Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Cesar es lo que el perro hace. Y el perro, aunque no corre todo el tiempo, está cesando. Nunca deja de cesar. Eso es la oración. En otras palabras, ore y no pare. Está en la cocina, siga hablando con Dios. Va en el mototaxi, siga hablando con Dios. Está en el baño, siga hablando con Dios. Está echando las tortillas, siga hablando con Dios. Va en la camioneta, vaya hablando con Dios. Eso es orar sin cesar. Aleluya. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la gente ya no quiere orar, hermano. Peor si se levantan a la 1 de la mañana, 5 minutos están durmiendo. Puro pescuezo de tráiler. Ya no. Y tanto aguantan 25 minutos. Pero ¿cuánto tiempo tarda con el teléfono? Si se da cuenta, se vuela 1 hora, 2 horas jugando con el teléfono. ¿Cierto o no cierto? ¿Y por qué en la oración no tarda pero ni 1 hora, hermanos? ¿Por qué en la oración no tarda media hora? ¿Por qué en la oración no tarda 25 minutos? Aleluya. Honestamente, se lo digo con todo mi corazón, personas que no oran y personas que no ayunan no deberían de estar en los altares. No deberían de estar en los altares. Pablo dice claramente, tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que enseñas que no hay que hurtar y estás robando. Tú que dices que no hay que, tú que abominas los ídolos y estás cometiendo sacrílego. ¿Qué es sacrílego? Es ensuciar el lugar santo. A veces estamos reprendiendo a los idólatras, pero no oramos, no ayunamos, estamos ensuciando el lugar santo. ¿Sabía usted que 4:17 de Santiago dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Usted no ora, usted está en pecado, hermana. Usted no ora, usted está en pecado, hermano. Usted no ayuna, también está en pecado. Y primera carta de Juan 3:8, el que practique el pecado es hijo del diablo. Así que antes de reprender a un pecador, asegúrese que usted está en oración, está en ayuno, está en lectura, para que no sea un pecador igual que aquel.
Vive Dios. Para que no sea un pecador igual que aquel. La gente piensa que pecado solamente es adulterar, matar, robar, violar y secuestrar. La Biblia también dice que todo aquel que no hace lo bueno también está en pecado y está cometiendo pecado. Con que usted no lea, usted está cometiendo pecado. Con que usted no ore, usted está cometiendo pecado. Con que usted no ayune, usted está cometiendo pecado. Y es más que suficiente para que la primera carta de Juan 3:8 le llame hijo del diablo. Está fuerte esa palabra, pero es una gran verdad. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tienen? También le refirió una parábola. ¿Qué dice? Sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué dice? Y no desmayar. ¿Qué significa desmayar? No persistir. No estar constantemente. No tener la firmeza. Ahora, no solamente eso. Dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar. O sea que la oración no es opcional, es una necesidad. ¿Qué es una necesidad? El agua. El agua no es algo opcional. El agua es algo que es una necesidad. Nadie puede vivir sin el agua. Nadie puede vivir sin oración en esta bendita tierra. Tanto así, 27:41 de Mateo, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es el problema de una persona que no ora? Esta persona no llega a la tentación a ellos. Ellos buscan la tentación. Cuando una persona se mantiene en oración, no entra al pecado, no entra a la tentación. Cuando la persona cede al pecado, cuando la persona cede a la tentación, cuando descuida la oración. Cuando descuida la oración con Dios. Aleluya. Se lo comentaba a unos hermanos y les decía que la palabra es el alimento, ¿cierto? Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces, ¿qué es lo que nos alimenta? La oración, perdón, la palabra de Dios. Pero yo he entendido que la oración es como nuestro respirar. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, cuando usted le está pidiendo algo a Dios, usted está respirando. Usted le está pidiendo a Dios, es como que usted está respirando. Cuando Dios le da una respuesta a través de la oración, ¿cómo hacemos nosotros? Eso significa que nos desahogamos, lo logramos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? A través de la oración. Tenemos una generación que lo que menos quiere es orar. Por eso vuelvo, repito, andan pidiendo. Mira, hermano, y hay gente tan sinvergüenza que ya no le pide oración al pastor porque le da vergüenza. Hasta el centro de Comalapa se van a pedir oración. Hasta allá se van a buscar oración porque le da vergüenza estar pidiendo oración aquí. ¿Por qué? Porque son personas que ya descuidaron la oración. Hermano, ya descuidaste la oración. Estás a punto de fracasar espiritualmente, materialmente y en todos los aspectos de tu vida. Estás a punto de fracasar. Estás a punto de fracasar. Vive Dios. Qué tremendo. Pero sigue diciendo, capítulo 2, 18:2 de Lucas. Diciendo, en la ciudad había un hombre, un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. O sea, era un impío. 18:3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Ahí está, que claman a él de día y de noche. Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Qué interesante está esto.
¿Qué es lo que me ayuda en esto o qué aprendo en la persistencia de la oración? No desmaye en la oración hasta que vea lo que usted le está pidiendo a Dios. Si ya empezó a pedirle a Dios que cambie a papá, mamá, su esposa, no desmaye esa oración. Siga clamando, siga persistiendo, siga constante, siga firme. No desmaye en esa oración hasta que tenga la respuesta de parte de Dios. Esta viuda nos deja un gran ejemplo. Dice que diario llegaba a pedir justicia. ¿Qué dijo el hombre? Ni respeto a Dios, ni tampoco a los hombres. Pero esta viuda ya me está terminando la paciencia. Mejor le voy a hacer justicia. ¿Qué dijo el padre? Si este hombre que ni respeta a Dios, ni mucho menos a los hombres, le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto no más vuestro Padre hará justicia? ¿A quiénes? Primero, a sus escogidos. Dos, a los que le clamen de día y de noche. Aleluya. Usted dirá, sí, hermano, yo clamo día y noche, desayuno y para la cena. Aleluya. ¿Qué, hermano? Yo le aseguro, hermano, si usted ahorita llega a su casa y empieza a notar cuántas oraciones usted empezó y cuántas oraciones ha dejado a media, oye, hermano, ya tiene un gran listado. Empezó a pedir por esto, una semana pidió, ya lo dejó ahí tirado. Empezó a pedir por el otro, ahí se quedó. Empezó a pedir por el otro, ahí se queda. Si mucho tarda un mes. Y como no ve la respuesta, no, yo creo que así voy a morir con esta enfermedad. Santo. Les cuento algo, hermano. La primera vez que yo le pedí a Dios que me regalara un carro, y no porque nunca lo había tenido muchos carros, pero antes de ser cristiano. Pero cuando vine al evangelio le dije, Señor, regálame mi carrito. Alguien me llamó y me dijo, pastor, le voy a regalar un carro, pero no sé cuándo. Entonces dije yo, es el reto, ahora viene la oración. Y le dije a mi esposa, vamos a sacar un mes de oración a la 1 de la mañana y vamos a persistir hasta que veamos ese vehículo que nos lo van a regalar. Empezamos a persistir, empezamos a pedir. Un día una persona, a través de una predicación, ¿cómo sabía que yo estaba pidiendo carro a Dios? Si solo yo y mi esposa lo sabíamos. No sé cómo esta persona, aunque creo que no lo dijo directamente por mí. Creo que fue por ahí una pequeña piedrecita como para que yo no siguiera clamando. Y de repente dijo esta persona, hay gente que está pidiendo carro, dejen de estar pidiendo carro, mejor busquen a Dios. Yo dije, soy esa persona, ¿para qué voy a seguir pidiendo? Tal vez tiene razón, ¿para qué voy a seguir pidiendo? Dije, no, me fui para la casa, apenas llevamos como 15 días. Y dije, no. Yo voy a seguir persistiendo, seguiré persistiendo y seguimos persistiendo. Al mes que terminamos la oración, me llama un hermano y me dice, siervo, venga, aquí está un regalito. Me entrega las llaves en la orilla de la carretera donde estaba predicando en la plaza, me regalan mi carrito. Hermano, yo me vine feliz. ¿Qué quiero llegar con esto? Persiste en la oración, no deje oraciones a media, no deje, hermanas, es que hay oraciones que Dios las responde a corto plazo. ¿Cómo es a corto plazo? Yo no sé si usted ha visto oraciones que en el mismo minuto que usted clamó, en el mismo minuto usted vio la respuesta. ¿Cierto o no cierto? ¿Hemos visto oraciones así? Sí. Yo he visto oraciones que le oro a Dios y al ratito, en el mismo minuto, veo el milagro de parte de Dios. Pero hay oraciones a medio plazo. ¿Cuáles son las oraciones a medio plazo? Hay que esperar hasta un mes, hay que esperar hasta 2 meses o hay que esperar hasta 4 meses. Pero también hay oraciones de largo plazo. Esas oraciones a veces nos llega a tardar hasta 1 año. A veces esperamos hasta 2 años. Pero de que llega lo que le estamos pidiendo a Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Persista, no escuche voces negativas. Tal vez alguien ya le no, hermana, si usted sí va a morir. ¿Qué no se acuerda que sí murió su abuela, pues? ¿Qué no se acuerda que sí murió su tatarabuela también? Usted sí va a morir. No, hermana, reprenda al diablo y siga persistiendo hasta que logre lo que un día usted le empezó a pedir a Dios. Ana, por ejemplo,
Dice que la mujer hasta se burlaban de ella porque no podía tener hijos. El mismo hombre pensaba que estaba borracha, pero la mujer no dejó de orar. Siguió clamando, siguió clamando, siguió clamando, hasta que un día vio la promesa de Dios. Y muchos hombres en la Biblia siguieron orando y siguieron orando hasta que vieron la respuesta de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? No desmaye, persista hasta que logre lo que usted ha deseado en su vida. Amén. Gloria a Dios. No solamente eso, si a la gente ahora menos quieren orar y en algo que también nosotros deberíamos de persistir, las cosas se complican más. Si hay gente que no quiere orar, mucho menos ayunar. Hermano, yo sí ayuno una vez a la semana. ¿A qué horas entra usted el ayuno? A las 10 de la mañana. ¿Y a qué hora se va? A las 12 de la mediodía. Tenga vergüenza, señora. Eso no es ayuno. Eso no es ayuno, hombre. Eso se llama desayunar tarde. Mire qué vergüenza los hermanos. Vienen al ayuno. Ah, que si ayuna. Sí, hermano, al ayuno. A las 10 entra y a las 12 se va. Qué desgracia de gente. A eso le llama usted ayuno. A eso le llama ayuno. Amén. ¿Sabe qué es lo más triste, lo más vergonzoso? Que tenemos evangelistas en los altares que tienen más de 2 meses de no ayunar por lo menos de 6 a 6. ¿Y ahí dónde están estos sinvergüenzas? En los altares. Pero no le diga a nadie. Pero no le diga a nadie. Es que no me queda tiempo, pastor. Mentiroso, hijo del diablo. Los domingos sí le queda tiempo. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Aleluya. Gloria a Dios. No se va a ir trompudo porque le va a hacer mal. Aleluya. Sí, hermano, le Gloria va a a hacer mal. Dios. Encuentro en la Biblia un hombre llamado Daniel. Hermanos, esa historia está súper interesante. En el capítulo 10 y su versículo 2 de Daniel hay una historia bien bonita. No la vamos a leer porque es muy larga, pero si quiere anótela. Daniel capítulo 10 versículo 2 al 12. Hay una historia bien bonita. Daniel empezó a orar y empezó a ayunar. Pero Daniel nunca pensó ayunar 21 días. El propósito de Daniel era ayunar un día. Pero sin embargo dice la Biblia que empezó a ayunar el primer día. Y dice que desde el primer día que él empezó a ayunar, Dios mandó la respuesta a través de un ángel para que se la diera. Pero dice que en el cielo se opuso el diablo para que la oración no llegara o la respuesta no llegara a Daniel. Y dice que hubo un pleito en el cielo, el diablo peleando con los ángeles allá arriba. Pero lo que me interesa es que hasta el 21 días el ángel ganó la batalla porque llegó el ángel Miguel a ayudarle a esa batalla. Y cuando ganan la batalla, entonces llega la respuesta a Daniel. Lo que me interesa es que el mismo ángel le dice a Daniel, Daniel, desde el primer día que dispusiste en tu corazón, pedile a Dios. Dios escuchó tu oración y tu ayuno y yo vine, pero en el cielo el príncipe de Persia se opuso para que no viniera. Aquí tienes la respuesta. ¿Qué es lo que me interesa de esa historia? 21 días el hombre estuvo de rodillas orando y ayunando. O sea, y si el ángel no llega a los 21 días, posiblemente 22 días, 23 días, 24 días. ¿Cuál es el propósito, el plan de este mensaje? No se conforme con ayunar un ratito. No se conforme con venir un día. Hermana, la Biblia dice en Marcos capítulo 9 que hay hay géneros que solamente salen a través de la oración y del Ayuno. O sea, si ya empezó a orar y no ve una respuesta, métase al ayuno. Porque el ayuno es como la fuerza que viene a darle a nuestra oración. Porque el texto dice que hay géneros que no pueden salir si no solamente es con la oración y el ayuno. O sea, ya oró, métase al ayuno. Métase al ayuno. Pero métase ahorita que está sano. Porque a veces ponen a ayunar a los enfermos. ¿Para qué cosa? Más rápido se nos va a morir. Ahorita que está sano, métase al ayuno. No espere que el doctor lo ponga a ayunar en el hospital. Porque hay gente tan sinvergüenza que no quieren ayunar a las buenas. Allá los pone a ayunar el doctor. Y hasta 3 días los pone a ayunar. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. ¿Verdad que sí? Persevere, persista. No deje cosas a medias, hermana.
No deje cosas a medias. Algunos empezaron a pedir, Señor, por favor bendíceme, abre puertas en el ministerio, engrandéceme, Señor, llévame a predicar o llévame a cantar. Empezaron a pedir, pero pasó un mes, pasó 2 meses, 3, 4, 5 meses y no vieron respuesta, hermano. Este bendito hombre tuvo que esperar 3 años y medio para que lo invitaran por primera vez a una actividad. Y antes de eso lloraba, sufría, porque decía, Señor, por favor, por lo menos una actividad, quiero predicar. Pasó el primer año, nada. Segundo año, nada. ¿Sabe qué pasó? Como a los 3 años de que yo quería predicar, me desesperé tanto y como tenía mi computadora, empecé a sacar tratados. Y en cada camioneta que predicaba, y ponía mi número de teléfono para que me llamaran. Y empecé a repartir mi número de teléfono. Me iba para Retaluleo, para Mazatenango, para Coatepeque, repartiendo mi número de teléfono. Yo quería que me llamaran de una actividad. Y empecé a repartir. ¿Qué cree que pasó, hermano? Cuando ya había repartido muchos tratados, se me pierde mi teléfono. Y en ese entonces no se podían recuperar los números de teléfono. Ay, hermano. Yo lloraba porque ya había repartido tantos números. Y yo lo que estaba esperando que alguien me llamara y me dijera, siervo, lo queremos invitar a una actividad. Pude entender que lo que Dios quería era más persistencia en la oración, más persistencia en el ayuno. ¿Por qué? Porque el mismo Moisés, antes de recibir los mandamientos, primero 40 días de ayuno. El mismo Jesucristo, antes de recibir el ministerio, 40 días de ayuno. Pablo, antes de irse a la batalla, 3 días de ayuno. David, 7 días de ayuno. Y así sucesivamente. Daniel, 21 días de ayuno. Lo que nosotros ahora menos queremos es orar. Y si a veces nos cuesta orar, mucho menos ayunar. La otra semana, primero Dios dice acá mis 2 días de ayuno. Ya pasó un año y nunca lo sacó. Porque hay gente que está soñando en el evangelio, hay gente que está dormida en el evangelio, y en el evangelio una persona que está durmiendo lo único que puede es soñar. Así hay gente que sueña. Primero Dios, la otra semana saco mis 3 días de ayuno. ¿Qué? Santo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Viene algo más en lo que debemos de perseverar, hermanos. En la palabra. Persevera en la palabra, persiste en la palabra. Ya predicó que no hay que cometer adulterio, persiste en esa palabra. Ya predicó que no hay que robar, persiste en esa palabra. Ya predicó que no hay que mentir, persiste en esa palabra. Ya predicó que hay que ser ejemplo, persiste en esa palabra. Persevera en esa palabra. ¿Por cuál es el problema? Ayer prediqué un mensaje, mañana terminé haciendo lo contrario a lo que ayer prediqué. ¿Por qué? Porque hay gente que no persevera en la palabra, no persiste en la palabra que predica, no están firmes en la palabra que dicen, no están constantes en la palabra que salió de su boca, no perseveran en la palabra que un día predicaron o cantaron. No, hermano, persevera en la palabra. Si ya lo predicó, persista. ¿Qué ha pasado con la gente que ha perseverado? Perdón, que ha predicado. Por ejemplo, Miqueas 2:8 dice la Biblia, el que ayer era mi pueblo, hoy se ha levantado como mi enemigo. Hay gente que no ha perseverado en la palabra. Ayer defendía el evangelio, hoy defiende pero el pecado. Ayer predicaba que no había que hacer tal cosa, hoy él mismo está haciendo lo que un día predicó que no se hiciera. Segunda de Pedro 2:20 dice, como el perro volvió a su vómito y como la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Hermano, persiste en la palabra que ya predicó. Persiste en esa palabra. Y le quiero dar un consejo a los hermanos padres de familia que tienen niños pequeñitos. Ahorita que tienen niños pequeñitos, denle en filo, espada, martillo, como sea. Pero quiero verlos predicando la misma palabra cuando sus niños ya tengan 18 o 20 años. Quiero ver a las hermanas reprendiendo el pecado. Las hermanas que tienen ahorita niños pequeñitos, los quiero ver reprendiendo el pecado cuando ya sean muchachitas solteras que ya andan cacaraqueando queriendo novio. Ahí las quiero ver. Ahí las quiero ver. Porque predicar cuando los niños están chiquititos es facilito. Porque de las orejas usted los trae para el culto. Aunque no quiera dormir, lo trae usted al culto. Pero cuando ya tienen 13, 14, 15 años... Lo quiero ver predicando ese tipo de mensaje, hermano. Vive Dios. Santiago 1:22 al 25. Santiago capítulo 1, versículo 22
al 25. ¿Lo tiene? Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la Biblia. Pero sed, que dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera, que dice, en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. ¿Qué quiere Dios? Que perseveremos en la palabra que predicamos, que oímos. Ya predicó que no hay que robar, no robe. Ya predicó que no hay que ser chismoso, no sea chismoso. Ya predicó que no tenemos ninguna amistad con el mundo, no lo haga. A muchos de nosotros se nos ha amonestado y se nos ha dicho, siervo, esto está mal. Está bien, no lo hagamos. ¿Cuál es el problema? Que a veces empezamos amonestando un pecado que mañana ese pecado yo mismo lo estoy practicando, ¿no, hermano? Se trata de perseverar en lo que predicamos, perseverar en lo que escuchamos. Mire lo que dice, por ejemplo, la segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Adelantito de Santiago. Segunda carta de Juan 1, 9. ¿Lo tiene? Cualquiera que se extravía y no persevera en qué? En la doctrina de Cristo, que dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Tenemos que perseverar en la doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Justicia, santidad, perfección. Participar de la Santa Cena, participar del bautismo, participar de todo lo que dice que se haga. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cuánta gente estuvo en contra, por ejemplo, de la Navidad? ¿Cuánta gente que ayer estuvo en contra, hoy está a favor? ¿Cuánta gente que ayer reprendió a, qué sé yo, el Día de la Madre, hoy él mismo lo está haciendo? Padres de familia que reprendieron las mujeres que andaban para el 15 de septiembre bailando casi desnudas. Hoy sus hijas ahí están participando en la fiesta de septiembre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no perseveramos? ¿Por qué no perseveramos en la doctrina? Por eso le digo, predicar cuando no tenemos hijos o predicar cuando los niños están pequeñitos es fácil. Recuerdo la última vez que vine a predicar. El resultado de la alcahuetería que prediqué allá. Que lastimosamente los hijos mandan a los padres. Tan pequeñitos están los niños que dejan manipular a los padres. Apenas tienen 9, 10 años. Y le están pidiendo a la niña que salga de no sé qué cosa para el 15 de septiembre. Señora, usted es cristiana. No ponga en vergüenza el evangelio. No ponga en vergüenza el evangelio. Persevere en la justicia, en la santidad. Persevere en la doctrina. Hay gente tan mañosa que se le hace más fácil cambiar de congregación antes que cambiar su mala manera de vivir delante de Dios. Dice, mejor me voy a ir para allá. Dice, váyase. Pero allá va al infierno con todo su compañero. Hombre, hermano, perseveremos en todo esto lo que es la palabra. Perseveremos en la doctrina. Pastores, siervos, amados. No se trata de estar 10 años en doctrina. Se trata de estar siempre en la doctrina. Hasta que Cristo venga o la muerte venga por nosotros. Ese es el plan, esa es la visión que tenemos en la misión Malaquías 3:6. No permanecer 20 años, sino hasta que Cristo venga o la muerte venga por nosotros. Permanecer en la doctrina.
Porque qué vergüenza que ayer reprendimos toda esa basura y mañana Carlos Rivas o mañana un pastor de la misión esté participando en esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué sirvió tanto tiempo en la doctrina si al final o de último nos echamos a perder? Vive Dios. ¿Estamos? Amén. Amén. Vamos ya llegando a la conclusión. Algo en lo que usted y yo deberíamos de perseverar es en la santidad, hermano. Gloria a Dios. Acompáñeme por favor a segunda carta de Corintios 7:1. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando es algo que ya está, pero que lo vamos haciendo mejor. Aleluya. ¿Cuál es el problema que tenemos dentro de las congregaciones? No sé si aquí habrá un ignorante al respecto de esto. Es como 15 días de una enseñanza en la iglesia, porque me da tristeza y por más que se enseña con la Biblia, no sé si llamarle endemoniados, ignorantes, no, ¿cómo llamarle a esta gente? Pero hay gente dentro de las congregaciones que por más que usted le enseña con la Biblia, hay gente que se atreve a decir, no hermano, si aquí en esta tierra no hay ni un santo. Aquí no hay ni un santo. Santos son los que están en la iglesia católica. Me encontré una señora hace unos días, iba para el culto con la Biblia bajo el brazo, y nos paramos a platicar en la carretera. Y le digo, ¿para dónde va, hermana? Para la iglesia, hermano. Dijo, que sí. Empezamos a platicar, estará el pecado. Y tanto que estuvimos ahí platicando, al final me dijo, aunque mire, hermano, dijo, nosotros a la iglesia, haciendo la lucha, vamos. Digo, ¿por qué aquí? Aquí no hay ni un santo en esta tierra. Digo, mire, hermana, le agarre su Biblia y lárguese para su casa. Regrese para su casa. Regrésese. Porque si usted dice que no hay ni un santo, entonces ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Cuando una persona niega la santidad, está negando el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Negar la santidad es negar al autor de la santidad. ¿Quién es el autor de la santidad? Cristo Jesús. Negar la santidad es igual a negar a Cristo Jesús. Hebreos 12:14 dice la Biblia que con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados, porque nadie es santo en esta vida porque ora, porque ayuna, porque vigila o porque es de apellido Rivas, nada de eso. Somos santos por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, cuya sangre nos hace santos en esta tierra. Esa sangre es la sangre de Cristo. Aleluya. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. ¿Lo tiene? 22:11 de Apocalipsis. ¿Qué dice su Biblia? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, ¿qué dice? Sea inmundo todavía. Ahí viene. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Y qué dice? Pero léalo fuerte, hermano. El que es santo, ¿qué dice? No dice el que quiera ser santo, el que ya es. Porque por posesión en Cristo somos santos. Por la posesión que tenemos en Cristo Jesús, nosotros somos santos. Y no dice el texto el que quiera, el que ya es, siga siendo
más santo, porque lo que debemos de perseverar, hermanos, es en la santidad. Por eso dice 4:18 de Proverbios, que nuestro caminar en el Evangelio tiene que ser como la luz del sol, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa eso? Ya somos santos. Hoy hicimos las cosas buenas, gracias a Dios. Mañana hagámoslas mejor. Pasado mañana, mucho mejor todavía. Y si pasado mañana las hago mucho que mejor, después las hago mejor todavía, hermano. O sea, haciendo las cosas mejor a cada día. Eso se llama perseverar en la santidad. Pero la gente, en vez de ir para arriba, hermanos, va para abajo. Están más chuecos que antes los ingratos. Están más chuecos que antes los ingratos. Hermanos, y dentro de las congregaciones hay gente bien chueca, que solo porque están ahí, si no, ya no se hubieran agarrado del pescuezo, hermano. Hay gente bien chueca dentro de las iglesias, que en vez de ir para arriba, para abajo van. Antes se robaban las gallinas, se robaban los guajolotes, hoy se roban las ofrendas, se roban los diezmos, se roban todo. Es igual, el mismo sinvergüenza. Amén. No hay nada de preguntas, todo va bien, ¿verdad? Cuando no hay preguntas, significa que todo está caminando bien. Hermana, ¿saben qué debemos de perseverar? Y quiero ir terminando, ya con esto termino. Perseveren en su salvación, hermana. Perseveremos en la salvación. Persistamos en la salvación. Si yo le pregunto ahorita, y por favor, hermano, no tenga vergüenza de decir amén. Si yo pregunto ahorita, ¿cuántos ya somos salvos? Amén. Amén, hermano. ¿Cuántos somos salvos? Amén, hermano. Tenemos la salvación. Pero ¿qué tenemos que hacer con la salvación? Persistir, estar firmes, porque muchos como Judas tuvieron la salvación en las manos. Echaron fuera demonio igual que Judas, porque Jesús los mandó de 2 en 2. A los 70 iba Judas metido. Regresó contento que los demonios se iban. Judas también participó en la Santa Cena. Judas caminó con el Maestro. Tuvo la salvación en las manos. ¿Qué le faltó a Judas? Mantenerse firme. ¿Qué le faltó a Judas? Mantenerse constante. ¿Qué le faltó a Judas? Mantenerse persistente en la salvación. Ananías y Zafira tuvieron la salvación en las manos. Saúl tuvo la salvación enfrente de sus ojos. Pero ¿qué pasó con ellos? No estuvieron constantes y perdieron su salvación. Hay una doctrina que fue hecha por un señor llamado Don Carlos Kramer, allá en Quetzaltenango, el famoso creador de la sala evangélica. Ellos dicen que la salvación no se pierde, que aunque sea borracho, vomitado o copiado de la cuneta, de ahí se lo lleva el Señor. No, hermanos, tengamos cuidado con eso. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Claramente dice la Biblia, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y perdamos una salvación tan grande que se nos ha sido dada. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 22. Siervo, acerca de la iglesia sala, ellos no dejan pasar a las hermanas como para tomar un privilegio, y de esa manera pues no hay un crecimiento en la vida espiritual. Es que ellos de por sí están muertos, hermano. Ellos de por sí están muertos. Y lastimosamente muchas doctrinas de la sala evangélica se están metiendo a muchas congregaciones. Porque ya tenemos machistas endemoniados que no quieren que una mujer predique. Estos son los que Cristo dijo, hipócritas, que no hacen y no dejan que otro lo haga. Muchas doctrinas de esas se están metiendo. Por ejemplo, la sala evangélica, no pueden las señoras estar si no tienen el trapo en la cabeza. ¿Dónde está ese trapo metido? En las iglesias evangélicas. Y así sucesivamente, muchas doctrinas erróneas están metidas dentro de la congregación. Mateo 10, 22, ¿quién lo lee, por favor? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ajá. Y después ese mismo pasaje lo va a encontrar en 24:13 de Mateo. El que persevere hasta el fin.
Pero como algunos dicen que ya la iglesia posiblemente hoy se ve en la noche, pero léame también 24:13 de Mateo, y ahí nuevamente le va a decir y en 24:13 de Mateo están las señales antes del fin del mundo, lo que es tribulación y gran tribulación. Y el mismo texto dice en 24:13 que también el que persevere hasta el fin, este va a ser, ¿qué dice? Salvo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la salvación ya la tenemos en nuestras manos. Ya somos salvos, sí somos salvos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es persistir ¿hasta cuándo? Hasta el final. ¿De qué sirve que usted haya tenido la salvación 20 años en sus manos? ¿De qué sirve que haya tenido la salvación durante de 40 años? Si a los 45 años se volvió viejo, mañoso y sinvergüenza y perdió la salvación, ¿de qué sirvió tanta perseverancia si a la última nos echamos a perder? Les voy a refrescar la mente. Allá en 3:19 de Ezequiel, fielmente dice la Biblia, si el justo se aparta de sus justicias, las buenas obras que hizo, que dice, ya no vendrán a memoria, porque a Dios no le interesa cuánto hicimos en el pasado. A Dios le interesa cuánto estamos haciendo ahorita en el presente. Hay gente que en el pasado fue buen cristiano. Hay gente que en el pasado hasta diáconos fueron, evangelistas fueron, ministros de alabanza, pero fue en el pasado. Y ahora en el presente ya se jubilaron. Exacto. Hermano, aquí no se puede jubilar. Algunos ya quisieran ser jubilados para quedarse durmiendo en la casa. Aquí no se puede jubilar, hermano. Aquí es hasta el fin. Aquí es hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Podríamos pensar hasta el fin de nuestro día sobre la faz de la tierra, o podríamos pensar hasta el fin de lo que es la tribulación. Ahí está claro el texto de la Biblia. Tómelo usted como quiera. Lo que me interesa de todo esto es que el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. ¿De qué sirve que perseveró un 95% de su vida si el 5% de vida que le queda se nos echa a perder y se perdió todo? Hay un dicho que dice, ¿de qué le sirve al hombre haber nadado todo el mar si en la orilla se queda? ¿De qué sirve que usted haya estado 40, 50 años si a la última se nos echa a perder? Hay un pasaje, creo que los hermanos lo escucharon allá cuando dábamos el estudio, Mateo 7, 21 y 22. Ahí hay dos grupos de personas que mañana se van a quejar delante de Dios. En el 7:21 hay un grupo de personas que la Biblia dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es un grupo de personas. Este grupo de personas piensa que porque canta, piensa que porque predica, piensa que porque echa fuera demonio, piensa que porque hace tantas cosas, piensa que por eso son salvos. Pero Dios dice no, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero en el 22 hay otro grupo de personas. ¿Cuál es el 22? Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagro y en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Jesús le dirá, yo a ustedes no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es ese segundo grupo de personas? Es gente que en el pasado echó fuera demonios, en el pasado profetizó, en el pasado hizo milagros, o sea, en el pasado fue buen cristiano. Vuelvo, le repito, a Dios no le interesa quién fue usted en el pasado. A Dios le interesa quiénes somos ahora en el presente. No se esté recordando quién fue, porque hay gente que dice, yo antes ayunaba, yo antes predicaba, pero ¿y ahora? Yo antes daba para la obra, yo antes bendecía, pero ¿y ahora? ¿Qué pasó? Y termino con esto. Lucas capítulo 12, versículo 43. Lucas capítulo 12, versículo 43. Lucas 12, 43. ¿Lo tiene? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, que dice, le halle haciendo así. A Dios no le interesa qué hizo, a Dios le interesa qué estamos haciendo. A Dios no le interesa qué hizo usted en el pasado. Por eso en el 7:22 de Mateo muchos están reclamando, Señor, en tu nombre profetizamos.
Porque la Biblia se divide en 3 partes: pasado, presente y futuro. Cada que lea un texto, por favor, analícelo si le está hablando de manera pasada, de manera presente o de manera futura. Y cuando dice muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos. Ellos no están hablando del presente, ellos están hablando del futuro. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos. Pero ¿qué dice aquí? Bienaventurados aquellos siervos cuando su Señor venga. En otras palabras, bienaventurados aquellos siervos cuando su Señor venga, los hay profetizando, los hay echando fuera demonios, los hay haciendo milagros, no que lo hayan hecho en el pasado, sino que lo estén haciendo en el presente cuando la muerte venga o Cristo venga por su pueblo. Por eso siempre hemos enseñado a aquel pastor de Apocalipsis. ¿Se acuerda que Dios le dijo a aquel pastor: tú tienes nombre de que vives pero estás muerto? Y de repente Dios le empieza diciendo a aquel pastor: porque has sufrido, has llorado, has trabajado y has tenido, has probado los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Allí encontramos la palabra has, ya eso creo que usted ya lo sabe, lo encontramos la palabra has con S, porque la palabra has con S es algo que se hizo en el pasado. Ese pastor, Dios le dice: has trabajado. Sí, trabajó, pero en el pasado. Ahora en el futuro ya no quería trabajar en la obra de Dios. Le dice Dios: has sufrido. Sí, sufrió en el pasado, pero ahorita ya no quiere sufrir por el evangelio. Has probado los que dicen ser apóstoles. Sí, pero eso fue en el pasado, que estuvo en contra de todos estos sinvergüenzas. Hoy él mismo tiene esos sinvergüenzas arriba del altar. Y de repente Dios le dice: haz las primeras obras, porque haz con Z es haz de presente y haz con S es haz de pasado. Y una persona que lo hizo en el pasado y no lo está haciendo en el presente es equivalente a una persona que está cometiendo pecado de omisión. ¿Qué significa omisión? Dejar de hacer las buenas obras que antes hacíamos. Y dentro de la congregación hay muchas personas que tuvieron buenas obras en el pasado. Fueron buenos cristianos, buenos evangelistas, buenos ministros, buenos músicos. Pero ahora dejaron de hacer. Y Dios le dice a este pastor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que, mis hermanos, aquí está en todo lo que debemos de perseverar. Aquí está, perseveren en todo esto. Perseveremos en todo esto. Y no me quisiera sentar o retirar sin antes decirle esto. Incluso debemos de perseverar en las promesas de Dios, hermano. Yo sé que aquí hay gente que ha recibido promesas de parte de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer con esa promesa? Persista. Persista, persista. Noé esperó más de 100 años para esperar la promesa. ¿Cierto o no cierto? Noé esperó más de 100 años para esperar la promesa. Abraham se le prometió un hijo. ¿Sabe cuánto tiempo esperó Abraham para recibir su hijo? 25 años aproximadamente. Porque ellos mismos perseveraron en las promesas de Dios hasta que lo alcanzaron. En la Biblia, hermanos, está llena de promesas. ¿Qué dice Gálatas, por ejemplo? 6, 7, 8, 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su debido tiempo, si no desmayamos. ¿Qué significa desmayar? Es estar firme. Mientras usted esté firme, no va a desmayar. Y si no desmayamos, dice Pablo, a su debido tiempo cosecharemos todo lo que hemos sembrado. No desmaye, persista hasta que alcance lo que un día usted le pidió a Dios. Mis hermanos, este ha sido el estudio que hoy hemos compartido de la perseverancia. Persista.